Muy buenos días, me presento, soy el licenciado Aldo Huila. El día de hoy tengo la intención de compartir con ustedes en Educación para la Ciudadanía el tema ciudadanía y derechos. La intención o el objetivo es compartir con ustedes una pequeña clase que puede servirles de ayuda pedagógica o recursos en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, cuando hablamos nosotros de ciudadanía y derechos, ¿no? Entonces, vemos algunos contenidos. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la ciudadanía en la antigua Grecia, vamos a hablar sobre la ciudadanía en Roma y sobre los derechos, el origen y evolución histórica de las polis, la ciudad, en, la, en nuestro contexto, ¿no? Pues el día de hoy también en esta diapositiva se ha colgado un pequeño video que nos da el origen del término ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Y sobre todo, ¿no? ¿Dónde nació este concepto de ciudadanía, ¿no? Por eso, entonces, el día de hoy en este video usted le da doble clic y se va a desplegar el video sobre qué es ciudadanía. Aquí va a hablar sobre Grecia, sobre la ciudadanía en la Grecia antigua y sobre todo nos va a dar una clasificación. Nos va a hablar de cómo estaba catalogada o dividida la sociedad griega, ¿no? Habla de los ciudadanos, de los no ciudadanos. Entonces, dentro de los no ciudadanos están las mujeres, los extranjeros, los esclavos, y sobre todo nos muestra, ¿no? Cuáles son los beneficios que tenía ser ciudadano y cuáles eran los deberes y obligaciones que conllevaba no ser ciudadano. Ciudadanos y no ciudadanos también en Esparza, ¿no? Porque no se olviden que al hablar de griega también estamos hablando de Esparza, ¿no? Los espartanos ¿eh? Eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos dentro de su sociedad, ¿no? Los periseos no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Los ilotas eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado, el Estado era su dueño, trabajaban la tierra y llegaban a cabo actividades domésticas, ¿no? Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, pues la ciudadanía tenía también sus pequeños matices o bemoles, ¿no? Entonces, al igual que hoy, ¿no? Hoy tenemos pues personas que son ciudadanos y no son ciudadanos, ¿no? Aunque en nuestro país la interpretación es distinta, ¿no? También vamos a hablar el día de hoy sobre la ciudadanía en Roma antigua, ¿no? Vamos a hablar sobre las clases sociales romanas, los patricios, los plebeyos y las personas esclavizadas, ¿no? Porque cuando Roma conquistaba un territorio, ¿no? Pues convertía en esclavos a todas las personas que pertenecían o vivían o estaban radicadas en ese territorio que ellos conquistaban, ¿no? Pues los patricios eran propietarios de las tierras, casas, animales, y tenían también ellos esclavos, ¿no? Ellos participaban en la política, ocupaban cargos en el alto gobierno, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, y eran hombres libres. Los plebeyos también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, dentro de la sociedad romana, pues, eh, hablando ¿no? de forma general, nos encontrábamos con los ciudadanos y los no ciudadanos en la antigua Roma, ¿no? Los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas. También podían comprar con una cantidad de dinero su libertad a las personas esclavizadas. Las mujeres en la antigua sociedad romana carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas y domésticas. Hablando de derechos, ¿no? Podemos también, pues, hablar sobre el origen, la evolución histórica de los derechos en las polis o ciudades. Antecedentes, ¿no? La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza, ¿no? Por el rey, su corte, ¿sí? Y el clero, y un grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, ¿no? Entonces, según Rodrigo de Borja, el gobierno estaba constituido, ¿no? Primero a la cabeza el rey, en ese tiempo el rey Luis XVI. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal, ¿no? Y todos los demás
tenían que pagarle impuestos al rey. ¿Sí? La Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿no? Todos nosotros sabemos, ¿no? Que mmm, todas las sociedades, ¿no? Se pusieron de acuerdo, ¿no? Con el fin de reducir los abusos que se estaban dando a nivel mundial, ¿no? Entonces se hizo la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, donde todos los estados que firmaban este decreto iban a adecuar sus leyes para poder garantizar que todos los ciudadanos a nivel mundial tengan derechos. Finalmente, podríamos también nosotros hablar que nuestro país, ¿no? Tomó también la Asamblea Nacional, fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? También aquí en nuestro país tenemos, ¿no? Pues derechos. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Entonces, finalmente, vamos a hablarles a ustedes sobre una actividad que tienen que hacer. Ustedes tienen que visualizar este video sobre los derechos. ¿Bien? También tienen que realizar un ensayo después de haber visualizado este video y plasmar en un documento de 5 hojas, ¿no? Su interpretación, su análisis y sus conclusiones. También les dejo una rúbrica para que ustedes tengan los parámetros, ¿no? De cómo vamos a calificar esta actividad. Buen día.